Rusia es el país más grande del planeta, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Cuenta con más de 150 etnias y conviven allí más de 100.000 especies animales. Por su extenso territorio pasan 12 usos horarios. Ucrania es un gran productor de trigo y cereales, por ello la llaman el granero de Europa. Este país fabricó el Antonov, el avión carguero más grande del mundo, y también inventó la lámpara de gas. La bebida preferida en Rusia no es el vodka, sino el té. En el pasado las dos naciones estuvieron separadas, pero en el siglo XVIII el Imperio ruso anexionó a Ucrania, que luego fue República Soviética hasta su independencia en 1991. Veremos ahora un análisis desde el punto de vista humano, no militar ni geopolítico, que yo trato en otros medios. Comencemos. Hola, mi nombre es Iván Kuznetsov y nací en Kiev, hablo ucraniano, una lengua que utiliza el alfabeto cirílico y se deriva del eslavo oriental antiguo, usado por mis ancestros. Quisiera estudiar informática y me gusta aprender sobre historia. Hola, mi nombre es Iván Kuznetsov y nací en Moscú, hablo ruso, una lengua que utiliza el alfabeto cirílico y se deriva del eslavo oriental antiguo, de mis ancestros. Mis aficiones son el ciclismo y la lectura, en particular la de historia. Cordial saludo, soy Pedro Cot, y ya que son aficionados, les comento que yo dirijo la Cátedra de Geografía e Historia en una prestigiosa Universidad de Madrid. Veo que ustedes se parecen en diversos aspectos, como si fueran la misma persona. Pero Rusia y Ucrania están en guerra. ¿Acaso están peleando contra sí mismos? Les aclararé algo a ambos. El origen de Rusia se remonta a la Rus de Kiev, el primer estado de los eslavos orientales, fundado en el siglo IX. Dicha congregación fue influenciada por la cultura bizantina y la nobleza vikinga. Luego se desintegró en varios principados, de los cuales Moscú emergió como el más poderoso. El origen de Ucrania también se remonta a la Rus de Kiev, es decir, el mismo estado fundado por los eslavos orientales en el siglo IX. ¿Les suena parecido? Claro que sí, porque ambos países tienen el mismo origen. La nación original fue fundada por el clan Rurik, de origen vikingo. En el año 944, Igor de Kiev intentó una incursión contra Constantinopla que fracasó, pero a cambio pactó un tratado comercial con el Imperio bizantino, que derivó en un cruce de culturas y de mezclas raciales. El origen genético de rusos y ucranianos es el mismo, por eso ustedes dos son blancos, rubios y de ojos azules. La influencia del imperio extranjero generó la cristianización de la Rus de Kiev. Comenzó así la fusión entre las culturas eslava y bizantina que ha caracterizado a rusos y ucranianos durante los pasados 1000 años. Sus antepasados y la mayoría de familias han profesado el cristianismo ortodoxo de Bizancio. A ambos les gusta el borscht, la sopa de papas, carne de res o pollo y col, o remolacha típica en los dos países. Y el kalak, ese pan blanco dulce trenzado que comen. Cada uno ha usado alguna vez una vishivanka, camisa bordada tradicional en ambas naciones, y asimismo comparten iguales preferencias musicales. En conclusión, para un extranjero resulta difícil diferenciar entre la nacionalidad de ustedes. Sí, tenemos muchas similitudes. Sin embargo, enfatizando el carácter nacional, los rusos somos muy comunitarios y detestamos la soledad. Tendemos más al arte, la literatura y la filosofía que los ucranianos. Reconocemos que nos gusta el alcohol y nos inclinamos hacia las reglas estables y el gobierno fuerte. En el plano personal somos buenos amigos, honestos, sinceros y cercanos. ¿Está de acuerdo, profesor? Sí, joven, has descrito con acierto la mentalidad de ustedes. ¿Y qué opinas sobre los tuyos, Iván de Kiev? Que nosotros somos más tranquilos y prácticos. Consumimos alcohol como acompañante de las comidas, no como un producto recreativo habitual. Valoramos la libertad, no apoyamos ningún gobierno autoritario y tenemos una fuerte identidad colectiva, no beligerante. Como amigos, somos fieles y alegres. Tienen algunas diferencias, lo que es normal por la esencia agraria ucraniana, quizás con influencias polacas y austríacas, en contraposición al reconocimiento de las estructuras de poder y obediencia tradicional rusa. Pero tienen más puntos coincidentes. No deberían haber llegado a tan cruenta confrontación.
La guerra entre Ucrania y Rusia lleva 3 años y medio y le ha costado la vida a unos 15.000 civiles y 400.000 soldados de ambos bandos, sin contar las bajas por heridos. Se adelantan conversaciones, pero no se vislumbra aún posibilidad real de un acuerdo de paz. Putin reclama la administración plena de Rusia sobre las regiones de Luhansk y Donetsk, y Zelensky pone como condición que Ucrania no pierda parte de su territorio. Aparte de esa concesión, se analizan factores de seguridad regional como el ingreso o neutralización de Ucrania ante la OTAN y otras varias consideraciones geoestratégicas a futuro. Pero todos, ucranianos y rusos, han sufrido pérdidas irreparables y se enfrentan a un panorama económico debilitado. Ninguna guerra se justifica, menos una que enfrente a hermanos. La idea de esta reunión virtual era sustentar a ustedes y al mundo sus semejanzas. Conservamos la esperanza de que algún día logren resolver sus problemas, porque ustedes son hijos de la misma madre territorial. Este fue el análisis de las realidades socioculturales de dos naciones que comparten una misma esencia.